Great. Okay, I Muy think we'll bien. get started. Vamos a And folks, I know iniciar. we'll continue Yo to sé trickle que into vamos a our webinar. continuar con First, nuestro webinar. for those who don't know, I'm Paul Para Schmidt. I'm quienes the no lo Executive saben, soy Director of Paul Road to Schmidt, Recovery, and we welcome director you ejecutivo de to Road our to Recovery, y les doy la monthly series bienvenida a nuestra spotlighting serie the work of the mensual Species en Working donde Group podemos ver los to trabajos recover de from los grupos species de trabajo para that we all care recuperar about. especies que a And todos today we're nos going to have a importan. great Y el día de hoy presentation vamos and a tener show una ability. And gran start with a couple of presentación. Vamos a announcements. iniciar con First un is par de most of you realize anuncios. that Primero, we la mayoría se ha July and dado August cuenta off que nos for a saltamos number julio of y reasons. agosto Field por season for distintas lots of folks, razones, summer vacation time por for others, vacaciones, vacations. So we took a verano, couple months para off, todos. but we are Entonces now nos hemos starting tomado back unos up cuantos meses, September pero and estamos de on vuelta through en December at least septiembre y and hasta beyond as diciembre we al get more and menos, more y volunteers to más adelante present también a their medida que más information and voluntarios quieran their work. presentar su información y One highlight trabajo al of the respecto. work that Road to Recovery is doing in Algo a future importante sobre el event that I trabajo que want to va a highlight hacer Road to at the Recovery beginning en here is un our evento feature futuro conservation leaders es justamente que nuestros líderes engagement session, de which is conservación a scheduled futuro for September tienen esta 24, sesión 1 para el o'clock to 24 de 3 o'clock septiembre de la Eastern 1 a Time. las 4 And you'll hora del see este, some y van a information poder in the ver chat that información will bring en el that to your chat attention. It's really que focused on les trying to mostrará provide esto. some Básicamente nos resources to enfocaremos folks en who dar are recursos a early in las their career, personas que graduate están students and temprano en then sus on who carreras have profesionales, started their estudiantes career recién over a few graduados, quienes han years. iniciado la And we've carrera o got están en lined los up a primeros años great de esta. engagement session on September Tenemos una 24th that'll have gran some really sesión del interesting 24 de presentations septiembre focused con on interesantes eco-grief presentaciones and developing a en resilient base a career in la conservation and just al thinking desarrollo de about una carrera the things that people really resiliente want to en need to conservación y know pensando en la and gente que engage with early realmente in their careers. So quiere I think you're going to empezar enjoy it, este trabajo desde el inicio de particularly su if you are carrera. in that Creo que la target van a audience. disfrutar, And we are especialmente si son limiting parte de este the second público half of that objetivo. 2 Y la hours to segunda parte 100 de estas dos participants because eras, we want vamos to a have tener 100 small group participantes work. porque queremos And hacer it's going to be grupos de limited to trabajo 100 pequeños y vamos participants a in that second limitarlos a hour. 100 But the participantes first en esta hour, segunda the hora. presenters Pero who la are going to be primera hora y outstanding, los I would encourage presentadores que anybody van a to estar con join nosotros, y les motivo a todos a engagement que se session on unan September a esta 24th sesión el between 1 24 de and 3 septiembre p.m. entre la Eastern 1 Time. y And las again, there's 4 a y link las to 3 de that la in the tarde, hora chat. del este. Hay un Also link call que ya se ha puesto to your attention in en the el chat chat. También the quería way to llamar a su enable the atención interpretation la and language forma interpretation en que and how to do podían that so that you're getting the manejar la right interpretación de language for idiomas para you. que puedan activarla, para que puedan So with that, escuchar esto en I'll el idioma de introduce su Quinn Garvey, preferencia. our Con esto graduate fellow for presento a Road to Quinn Garvey, Recovery, and then we'll nuestra get on with the fellow de Road presentation. to Thanks, Recovery, y Quinn. empezamos con la presentación. Gracias, Quinn. Gracias, Paul. Estaba poniendo nuevamente las instrucciones de la interpretación por si ya se hayan unido a nosotros tarde. Es un placer presentarles al doctor Steve Rule, quien es el director de programa de American Bird Conservancy y justamente está trabajando en el equipo de conservación de la reinita de Kirkland, compuesta por múltiples organizaciones. Obtuvo un doctorado dual en ecología, biología evolutiva del comportamiento y ciencias ambientales y políticas en la Universidad Estatal de Michigan. En 2018, su disertación se centró en la recuperación de comunidades de aves en restauraciones de bosques tropicales. Ha realizado investigaciones de campo en Michigan, Kansas, Texas, Colorado, Vietnam y Panamá. Su trabajo científico se ha publicado en revistas revisadas por pares, incluyendo Avian Conservation and Ecology, Restoration Ecology y Agriculture Ecosystems and Environment. Muchas gracias, Steve, por estar aquí a darnos esta presentación. Tienes la palabra.
Muy bien, muchas gracias, Quinn, por la presentación. Primero que nada, quiero que nos aseguremos de que puedan ver mis diapositivas. Sí, las vemos. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por unirse al webinar de hoy. Voy a hablar sobre el equipo de conservación de la reinita de Kirkland en base a cómo ha cambiado el equipo de conservación durante las últimas décadas, especialmente en las últimas décadas desde que se quitó a la reinita de la lista. Entonces, ¿hacia dónde vamos el día de hoy? Primero quiero darles una descripción general de la historia natural del contexto de la reinita de Kirkland. Vamos a hablar de la historia de conservación, la historia del esfuerzo de conservación, cuando inició y cómo cambió en los años, incluyendo los orígenes del grupo de conservación de la reinita de Kirkland, que ha tenido distintos nombres dependiendo de la década específica. De ahí hablaremos de la recuperación de la población, cómo la reinita respondió al trabajo de conservación de este grupo de personas, la eliminación de la reinita de la lista. Y vamos a contextualizar esto viendo algunas de las prácticas de manejo de beneficio para la reinita que el grupo de trabajo ha iniciado. He tenido la oportunidad de poder revisar la visión inicial y es un buen resumen de cosas que se puede hacer a nivel de manejar esto de la mejor manera. Y vamos a tomar algunas de estas prácticas y cómo las aplican al grupo de conservación de la reinita de Kirkland. Y finalmente voy a dar algunas lecciones claves que considero que son muy importantes en base al trabajo de muchas décadas de conservación en esta ave. Entonces aquí tenemos historia natural de la reinita de Kirkland. Es el ave cantora migratoria más rara en América del Norte. Es especialista de hábitat que se reproduce únicamente en los bosques de pino de banquecino y en la región de los lagos grandes, de Great Lakes, en Ontario. También tenemos también la invernada, que es en bosques en las Bahamas, y dentro de las Bahamas también hablamos de las Bahamas del centro con la concentración más alta de especies. También aquí tenemos que las tierras de invernada y de reproducción dependen de la perturbación de la vegetación. Puede ser en bosques banquecinos jóvenes, de pino banquecino joven, o en bosques de arbustos. Las Bahamas casi llega a la extinción en el siglo número 20 debido a la supresión de los fuegos justamente en los bosques de pino banquecino en Michigan. Y justamente se veía que esto era adecuado para la reinita de Kirkland. Y también teníamos justamente el parasitismo del torbado, que tiene un precedente histórico aquí, junto con el despeje de los bosques del oriente. Se expandieron los vaqueros en los planos hacia el norte de Michigan, donde no habían estado presentes históricamente, y esto generó muchos problemas para la reinita de Kirkland. Bien, entonces iniciando con la historia de la conservación, la reinita de Kirtland siempre se la reconoció como una especie muy rara, pero no fue hasta 1951 que el primer censo formal se llevó a cabo, y lo que hicieron durante el censo fue salir y contar el número de machos cantoras, porque era mucho más detectable que las hembras. Y en 1951 tenían alrededor de 500 aves y dijimos, ok, sabemos que es raro, eso no es particularmente sorprendente, pero asegurémonos de hacer verificaciones regulares de esta especie. Hubo un nuevo conteo en 1961, 500 nuevamente fue, ok, estamos bien a pesar de ser raro, pero en 1971 el número había bajado a 200 machos cantores.
Y los biólogos involucrados realmente empezaron a levantar una alerta al respecto y decidieron que debían formar algún tipo de grupo de conservación para tratar de recuperar la población de esta ave y asegurarse de que no se extinga. Entonces, en 1971, inicia el Comité de Asesoría de la Reinita de Kirtland y aquí eran universidades, agencias justo junto con la Sociedad Audubon de Michigan. En 1973, con el paso de la ley de especies en peligro de extinción, se involucraron más en los esfuerzos de conservación, reconociendo la existencia del comité asesor existente, pero se generó un equipo de recuperación de la reinita de Kirtland. Entonces, la composición del equipo de recuperación en esta época temprana la dominaban personas de la agencia federal y estatal. Teníamos el Huron-Manistee National Forest, U.S. Fish and Wildlife Service, Departamento de Recursos Naturales de Michigan, también Michigan Audubon, miembros académicos, principalmente profesores de la Universidad de Michigan. No pude encontrar una foto de grupo del equipo de recuperación de los 70. La más vieja que tenía es del 2004, pero creo que esta es una buena foto porque muestra que el equipo de recuperación creció y continuó desarrollándose, añadiendo miembros de Nature Conservancy, también del Neurospores Service, porque tanto Carol como Phil todavía siguen siendo miembros del equipo de conservación de la reinita de Kirtland y de hecho este mes el comité de la junta directiva pasó de Carol, la presidencia de la junta directiva pasó de Carol a Phil. Entonces aquí podemos ver qué tan valiosas son estas relaciones a largo plazo y realmente tener a gente comprometida con el esfuerzo de conservación durante muchos años, lo cual es crítico para la estabilidad del grupo y también para la preservación del conocimiento institucional. Entonces, después de que se creó en 1973 el equipo de recuperación de la reinita de Kirtland, se llevó a cabo un censo anual y en los números del censo vemos que hubo muy poco movimiento. Realmente el equipo de recuperación y las agencias involucradas en los censos intentaron crear hábitats a través de manejo de los hábitats como el de pino de Banks, pero no hubo realmente mucha respuesta en todo el trabajo de gestión y manejo que se llevó a cabo. Entonces los conversionistas de la era se sentían muy frustrados porque realmente no veían una recuperación en la especie y no hacían que la especie no caiga en la extinción total, pero no veíamos una respuesta durante muchos años. Y hay un par de eventos claves que sucedieron. El primero que quiero resaltar en 1980, que es el incendio de Mike Lake. Aquí justamente se pretendía quemar 200 acres y aquí terminaron justamente quemando 20,000 acres, destruyendo muchos hábitats y los bomberos también perdieron su vida en el incendio porque se descontroló el incendio. Fue una catástrofe humana, pero desde la perspectiva de la reinita de Kirtland era realmente lo que necesitaba porque esto generó una gran cantidad de hábitat nuevo del pino en el pino banquecino que se regeneró en las áreas. Entonces veamos qué sucedió. Aquí empezó una respuesta y los números empezaron a crecer. En 1985 hubo la publicación del plan de recuperación que incluía un objetivo de población diciendo, ok, si podemos volver
a 1000 machos cantores, entonces vamos a poder decir que hay una recuperación de la especie a los ojos del acta de la ley sobre especies en peligro de extinción. Y vean dónde están los números, los números a inicios de los 90 por el hábitat que se creó de manera inadvertida con el incendio de McNeil. Realmente tomaba 5 o 6 años para regenerar estos bosques y que sean aptos para la reinita de Kirtland. Y hubo un baby boom en los 90. En 2001, por primera vez, el censo de la reinita de Kirtland reportó más de 1000 machos cantores. Otro evento clave que sucedió en 2001 fue el inicio de la investigación y proyecto de capacitación de la reinita de Kirtland, que fue uno de los esfuerzos científicos más importantes para trabajar con la reinita de Kirtland en las Bahamas, en las áreas de invernada, tratando de entender la ecología de la especie, pero también generando una capacidad de conservación. Los científicos justamente pudieron capacitar a los estudiantes de las Bahamas, trayendo a gente de Michigan también. Hubo un intercambio cultural importante y el programa ha tenido muchos beneficios a lo largo de los años con estas capacitaciones que se han llevado a cabo para poder ingresar a la comunidad de conservación, y muchos de los que fueron capacitados siguen estando en contacto con el equipo ahora. Entonces los números se siguieron incrementando a inicios de los 2000 y ahora está muy por encima de los 1000 machos cantores iniciales, que era el objetivo de recuperación inicial. Y en 2015, anticipando la salida de la lista de la reinita de Kirtland, inmediatamente se reformó este equipo como el equipo de conservación de la reinita de Kirtland. Entonces, justamente la reinita salió de la lista de especies en peligro. Ahora, la pregunta es, ¿le hacemos una fiesta? ¿Celebramos que salió de la lista de especies en peligro de extinción y nos enfocamos en otra especie que necesite más atención, a pesar de que ha salido de la lista federal de especies en peligro de extinción? Se mantiene todavía en la etapa de recuperación, y estos esfuerzos de recuperación no pueden parar porque la generación del hábitat se hace por medios mayormente artificiales, y si se suprime estos incendios en el panorama por razones de seguridad humana y protección de la propiedad, quiere decir que el hábitat no ha sido creado naturalmente, y la mayor parte del hábitat se lo hace por medio de prácticas de silvicultura, justamente como la reforestación y replantado. Y por los espacios de conservación, justamente hay un riesgo inherente a la especie porque es ya de por sí rara. Entonces hay una pérdida en la financiación de la agencia y un enfoque y de una pérdida del enfoque en la producción de hábitat. Hay recursos limitados, personal limitado, y si es que ya no está en peligro de extinción, se lo pone en segunda prioridad. Ya no es nuestra preocupación más importante, pero también hay un riesgo de conservación grave. 97% se reproducen en las áreas de Michigan. Si hay un evento catastrófico en esta área, esto va a ser de gran preocupación. Puede ser una enfermedad o un gran incendio. Entonces, sacar a más aves de esta área clave es muy importante, y hay preguntas también sobre los espacios de invernada. Estos lugares de invernada son seguros. ¿Cuánto hábitat necesita en las Bahamas? Si existe este hábitat, y además, ¿qué tan vulnerable es al cambio climático? Ahora quiero ir un poco hacia atrás de todo este contexto y poder ver algunas de las prácticas de manejo beneficioso para los grupos de trabajo que Road to Recovery ha ayudado a identificar.
Road to Recovery tiene 8 prácticas que inician con la formación con un grupo nuclear de personas que se juntan y buscan una misma misión dentro del grupo de trabajo. La composición, que es pensar en quién es parte del grupo de trabajo y poder expandir el alcance del grupo de trabajo con la pericia adecuada a distintas perspectivas, reflexiones sobre la geografía, especialmente en cuanto a aves migratorias que tienen hábitats fuera de los Estados Unidos. La estructura, crear estructura, porque esto genera liderazgo y autoridad en un grupo de trabajo y toma la misión grande y la divide en trabajo más enfocado, más pequeño, procedimientos operativos. Esto permite establecer expectativas, reglas de compromiso y también los cronogramas que permite que la gente pueda participar en el trabajo del grupo de trabajo. Planes de trabajo y responsabilidades. Esto clarifica roles objetivos de cada unidad del grupo de trabajo y ayuda a que todos compartan el entendimiento de las tareas en mano. Las comunicaciones que pueden generar cohesión interna y también ayudan a generar un respeto y apoyo externo para los esfuerzos del grupo de trabajo. Los principios fundacionales, hablamos de colaboración, transparencia y confianza para generar un entorno positivo, para generar relaciones de largo plazo con el grupo de trabajo y finalmente mantenimiento y sostenibilidad, que son formas en que pueden hacer que la participación continúe siendo relevante para los miembros del grupo y también la sostenibilidad de distintas fuentes de financiamiento. Ya hablamos un poco al respecto de la formación del equipo de recuperación de la Reinita de Kirtland, que empezó en los 70. Se tenía un abordaje exacto para el grupo de trabajo para propósitos de tiempo. Hoy vamos a saltarnos las prácticas 5 y 7, pero vamos a ver cada una de las otras prácticas de manejo beneficioso dentro del contexto del equipo de conservación de la Reinita de Kirtland. La primera de la que vamos a hablar es la composición y ya tenemos en la pantalla aquí algunos de los miembros iniciales cuando el equipo de conservación era el equipo de recuperación, pero a medida que el equipo de recuperación evolucionó, algo que sucedió fue un cambio en la composición, incluyendo la adición de nuevas entidades debido a que el rango de la Reinita se expandió. Ahora está en Wisconsin, en la parte superior de la península de Michigan, y también en Ontario. Entonces, ahora el equipo de conservación refleja esta geografía. También se ha estado generando capacidad de conservación en las Bahamas a través del Fideicomiso Nacional de las Bahamas y empresas sin fines de lucro adicionales se han vuelto parte de esto. También con distintas capacidades y distintos roles dentro del equipo. Tenemos American Bird Conservancy, quien es mi empleador, fue quien inicialmente entró al equipo de conservación y como American Bird Conservancy tenía mucha pericia con recolección de fondos para la conservación, que es algo que se reconoció que se necesitaba, tomando en consideración que estos dólares se asociaban con el estado de la lista de la Reinita de Kirtland, pero al quitarlo de la lista, este puede perderse. Además, hay nuevas entidades académicas que han entrado al equipo. Quiero resaltar la presencia de la Universidad de las Bahamas. En la Universidad de Bahamas, un profesor relativamente nuevo, Cancelino Davis, uno de los primeros estudiantes capacitados como parte del programa de investigación y capacitación de inicios de los 2000. Él sigue participando activamente con este trabajo. Entonces, esto demuestra cómo la inversión en la generación de capacidades puede generar muchos beneficios a posterior. En total tenemos 30 organizaciones que participan en el equipo de conservación. Entonces, a todos nos gusta reunirnos una vez al año en persona y como parte
de nuestra reunión anual de verano, nos vamos en salidas de campo. Aquí está justamente una foto de la península superior de Michigan en 2023 y me gusta esta fotografía porque pueden ver cómo podemos juntar a todas las primeras partes interesadas. Vemos las organizaciones representadas dentro de esta foto, representando a 3 países distintas, a las agencias, distintas agencias, organizaciones sin fines de lucro y la academia, y esto muestra cómo todos se han consolidado en el grupo de trabajo. Ahora vamos a ver la estructura del equipo de conservación de la Reinita de Kirtland. Esta es nuestra hoja de ruta, nuestro flujograma, y consideramos aquí que esto ha sido el inicio de la comunidad de conservación de la gente que se interesa por la Reinita de Kirtland. Aquí tenemos varias unidades. Tenemos la junta directiva del equipo de conservación, que es el cuerpo de toma de decisiones. Y ahí tenemos subcomités. Y los 4 subcomités principales son el de rango de reproducción, el de rango de no reproducción, y nos enfocamos justamente en los problemas de hábitat, tanto en el rango de reproducción como no reproducción. También tenemos la dimensión humana, que incluye aspectos sociales, alcance y recuperación, y lo que el subcomité está explorando ahora, y un estudio de ecosistemas que potencialmente vamos a comisionar para ver los distintos aspectos que están tangibles desde una perspectiva económica, para poder ver cómo este grupo puede ser bueno para las economías locales dentro de lo que es la conservación de la Reinita de Kirtland. Seguimos trabajando también en el monitoreo, no solamente de la Reinita de Kirtland como tal, sino también de poblaciones de los tardos de cabeza plateada. En este caso, justamente hablamos de distintas de otras reinitas, y necesitamos más información también sobre la relación entre estas aves eh, en cuanto al tordo de cabeza, de cabeza marrón. Tiene una vinculación dentro de lo que es el hábitat de la Reinita de Kirtland para los distintos propósitos. Y tenemos aquí justamente el grupo de trabajo, y tenemos 2 grupos de trabajo de momento, de hecho, que están dentro del subcomité. El grupo de trabajo del pino banquecino, que se enfoca en gestión de hábitat e investigación al respecto, y estamos expandiendo el grupo de trabajo del rango de reproducción para poder generar más hábitat fuera de Michigan, para poder llegar a más aves en la península superior en Ontario, para ayudar a mitigar el riesgo de concentración que todavía tenemos. La junta directiva tiene 25 miembros en este momento, y si es que vemos toda la membresía del equipo de conservación, todos los que están involucrados con estas unidades, probablemente hablamos de 75 personas. Muy bien, ahora pasamos a procedimientos operativos. El equipo de conservación tiene una carta para el comité directivo estableciendo la misión de la junta directiva. También describe la composición para ver a quién se quiere ver en la junta directiva, y describe el modelo de toma de decisiones del comité, que es muy importante. Esto es como cuando tenemos estas decisiones tan grandes, ¿cómo las tomamos? Y cómo dentro del modelo de consenso, en donde básicamente todos los miembros de la junta directiva deben acordar con una decisión para poder ir hacia adelante. La idea es no dejar a nadie atrás. Si es que tenemos una organización o un individuo que realmente no se siente cómodo con algo dentro del comité, el comité decide, indica que necesitamos tomar un paso atrás, revisar, renegociar, para tratar de hacer que todos estemos juntos. Y este modelo nos ha servido muy bien
en nuestra gestión. Aquí se ha actualizado este año para poder clarificar los roles respectivos del presidente de la junta directiva y del líder de conservación. Entonces, yo siento que mi trabajo es distinto de lo que hace el presidente. El presidente es alguien a quien vemos para el liderazgo senior y conocimiento institucional, alguien que pueda facilitar las conversaciones entre sus pares. Y yo no siempre puedo hacer esto porque siempre estoy tratando de hacer algo más en la reunión, tomar las actas o sacando información adicional o facilitando distintos aspectos. Entonces, establecer los roles es algo muy importante. Otro procedimiento operativo crítico que tenemos es justamente el cómo podemos colaborar dentro de un espacio digital. Entonces, nuestra infraestructura de TI utilizamos Zoom para todas nuestras reuniones y también tenemos una cuenca de Google Drive que es nuestro almacenamiento en la nube para poder compartir documentos con todas las organizaciones participantes. Mantener esto actualizado y organizado realmente es algo muy importante para asegurarnos de que todos podamos trabajar de la manera más efectiva y que los miembros del equipo de conservación puedan encontrar las cosas que buscan sin necesitar venir a mí como coordinador para poder buscar un documento en particular. Y de allí, solamente mantener los cronogramas de las reuniones. Tener reuniones habituales es importante para seguir con el trabajo y también para rendir cuentas con los miembros. Tenemos 2 reuniones grandes que traen a todo miembro del equipo de conservación juntos. La reunión de verano que es en persona, pero también tenemos opción remota y la reunión de invierno que es totalmente remota. Y de ahí tenemos para la junta directiva, tenemos una reunión mensual. Entonces, de hecho, tenemos una reunión de junta directiva este martes que viene y esto, por eso está resaltada en rojo. Este es mi cronograma para esta semana, de hecho, y de allí también tenemos los subcomités y grupos de trabajo que se reúnen al menos trimestralmente, pero a veces de manera más frecuente que esta. Así que el jueves en la mañana me voy a reunir justamente con el grupo de trabajo. Y aquí estamos en este momento. Entonces vamos a hablar sobre las comunicaciones del equipo de conservación. Internamente, nos comunicamos de distintas maneras. Nos juntamos en persona. Tenemos esta foto de la salida de campo que tuvimos en agosto pasado en la reunión de verano. Esta es una gran oportunidad para poder tener esta interacción cara a cara que no puede ser reemplazada con las comunicaciones digitales y permite que haya estas conversaciones paralelas y conexiones que se generan con gente que no nos vemos habitualmente, a pesar de ser todos miembros del equipo de conservación. También se producen actas de las reuniones para las reuniones bianuales y las reuniones de la junta directiva, al igual que de las de los subcomités. Así que pasó mucho tiempo en mi rol de coordinador generando actas. Y también el email es un mal necesario, definitivamente. Muchos mails. Ayer, de hecho, descubrí que en mi rol de coordinador, desde que inicié hace 2 años, he enviado 5,000 emails. Entonces, definitivamente esto es parte del trabajo de mantener al grupo de conservación junto entre tantas organizaciones distintas. En cuanto a comunicación externa, ¿cómo hablamos a un público más grande sobre el trabajo del grupo de trabajo de la Reinita de Kirtland? Entonces, se genera un boletín trimestral que se envía y esto también es una herramienta de comunicación interna. Se la envía a los miembros del grupo de conservación y a la conservación de conservación más amplia. Entonces, realmente la idea es que otros miembros, agencias se interesen, al igual que organizaciones sin fines de lucro, y a veces hay entusiastas del grupo de la Reinita de Kirtland que pueden vivir en otros países o en otros sitios. También tenemos un sitio web
para el equipo de conservación de la Reinita de Kirtland y tenemos comunicación que sucede a través de publicaciones científicas en artículos científicos y publicaciones que salen del trabajo de las agencias, como el plan de conservación del rango de reproducción de la reinita. Y si bien el grupo no tiene redes sociales como tal, muchos de nuestros socios tienen cuentas de Facebook e Instagram y otras formas con las que se comunican y reportan sobre el trabajo del grupo. En la última práctica beneficiosa de la que hablaremos es mantenimiento y sostenibilidad. Muchos nuevos grupos de trabajo ahora están interesados en cuál es el rol del coordinador, cómo apoyamos esta posición y la posición de coordinador con el equipo del grupo de trabajo de la Reinita de Kirtland ha evolucionado en el tiempo. En 2015 fue la primera vez que se designó a alguien coordinador del grupo de conservación y esto fue algo que habíamos tomado a personal de una organización sin fines de lucro asociada. Justamente se lo consideraba dentro de los auspicios de la posición, pero significaba que tal vez esta persona iba 2 o 3 veces a la semana a atención a los procesos y realmente necesitábamos a alguien que sea un coordinador específico, que no tenga otras labores. Entonces, el primer coordinador oficial con título de coordinador se contrató en el 2020 y esta era una posición a medio tiempo, y en 2022, cuando yo entré, esta posición evolucionó a una posición a tiempo completo y de hecho voy a poner disponible el rol de mi cargo para que ustedes puedan verlo y en caso de que deseen incorporar un coordinador a sus grupos de trabajo. Mi posición viene de distintas fuentes. La mayor parte de esto, del financiamiento, viene de agencias estatales y federales. El Fish and Wildlife Service del Michigan Service, Fish and Wildlife Service, realmente se fue dado que la especie ya no está listada bajo la lista de especies en peligro de extinción. Mi mayor financiamiento entra ahora por el Michigan DNR en dólares federales que pasan por el DNR por algo llamado el Good Neighbor Authority, que es una agencia interinstitucional con la que tienen una relación de trabajo. La otra mitad de mi posición se la maneja por medio de donaciones de la fundación. A nivel de Michigan, también se tiene esta gestión. Entonces, ahora si es que pensamos realmente en la sostenibilidad a largo plazo, tanto de la posición de coordinador, pero también del trabajo que se necesita para poder mantener el hábitat, para poder llegando a la comunidad y educarlos al respecto de la reinita de Kirtland, el equipo de conservación ha generado los fondos de inversión que de hecho van a generar ganancia en el tiempo para apoyar el esfuerzo del grupo de trabajo. El uno es el Michigan DNR, que es dinero que se recibe del Fish and Wildlife Service y también de fondos de mitigación en cuanto a lo que había sucedido en Michigan. Este fondo tiene un enfoque principal en los tordos. Entonces, cuando se generó el fondo, pensamos que siempre íbamos a tener que manejar el tordo, pero necesitábamos generar la ganancia para hacer esto. Pero ahora que no se está atrapando tordos, empezamos a pensar en otras formas potenciales de utilizar este fondo. Y el otro fondo con mayor flexibilidad es el de American Birds Conservancy. A largo plazo, este fondo es recolección de fondos privados que se ha estado haciendo de parte de American Bird Conservancy desde hace muchos años, y aquí el enfoque es que el ingreso generado de este fondo va a apoyar al financiamiento de la posición de la coordinación a largo plazo y el trabajo también que se debe generar en las Bahamas, en donde puede ser difícil encontrar financiamiento, más que en Michigan, en donde las agencias tienen grandes presupuestos.
estos. Entonces, esto es cómo podemos manejar el mantenimiento y la sostenibilidad del grupo de trabajo de la reinita de Kirkland. En este caso, justamente es importante tener financiamiento disponible y seguir generando capacidades. Muy bien. Entonces podemos dar un paso atrás de las lecciones aprendidas de 50 o más años de colaboración para poder salvar a la reinita de Kirkland de la extinción. Realmente ha sido un esfuerzo muy exitoso, como pueden ver en los números de la población y también en la estabilidad del equipo de recuperación que ha pasado a ser el equipo de conservación y la continuidad que se ha visto en el tiempo. Entonces, algunos aspectos clave aquí. Primero, la colaboración en un ambiente honesto y abierto. La colaboración funciona mejor si es que todas las partes interesadas son francas al respecto de sus prioridades organizacionales y también de sus capacidades. Se quieren asegurar de que la gente no prometa más de lo que puede hacer. Entonces se debe realmente hablar de lo que sí se puede hacer y también de lo que no se puede hacer. También el sobreposicionamiento de responsabilidades no es redundante, es resiliente. Realmente se debe tener una estructura en donde la carga laboral se comparta y pueda tener un sobreposicionamiento, tanto en cuanto a la parte de rotación. Inevitablemente la gente viene y va y no quieren una tarea en particular que sea asignada solamente a una persona, no. Y esto también permite fallar las agencias que son las que gestionan justamente al grupo de trabajo de la reinita de Kirtland. Hacen técnicas experimentales de renovación de hábitat, por ejemplo, y si es que una no funciona, está bien, porque ellos no son los únicos que están creando hábitat en territorio, pero también tenemos nuevos gerentes de tierras, Nature Conservancy también en el sitio de Wisconsin, y ellos pueden experimentar más que las agencias justamente y no tienen que preocuparse tanto de las consideraciones burocráticas de las agencias. Entonces, el tener a entidades múltiples trabajando en tareas particulares en lugar que en una específica permite dar mucha resiliencia al esfuerzo en general. Preservar el conocimiento. Esto es importante, tomar el conocimiento que existe de los expertos individuales e institucionalizarlo. Esto es algo que yo considero es una de mis tareas más importantes ahora. He resaltado algunos de los profesionales de conservación que han estado con el equipo de conservación desde hace 20 años o en algunos casos incluso más de 40 años para un miembro. Y asegurarse realmente que toda la experiencia que ellos tengan sea escrita en papel y se se transfiera a una nueva generación de líderes es muy importante para poder sostener el trabajo y asegurarnos de que no estamos retrocediendo y descubriendo el agua fría, sino que las cosas sigan hacia adelante y que se fortalezcan los esfuerzos generales. Por otro lado, tenemos los mecanismos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es tan divertido, no suena divertido, pero tener formas en las que se pueda obtener retroalimentación sobre sus esfuerzos, ya sea en el monitoreo de la población de aves. ¿Está respondiendo esta población a nuestros esfuerzos de gestión? Pero también el monitoreo del hábitat protegido, las prioridades de las partes interesadas, programas de vinculación comunitaria. Si bien se puede tener números en esto también ayuda en la rendición de cuentas y conservación. Justamente ha tenido mucho en cuenta esto en cuanto a los hábitats que se están generando y a ver que las agencias puedan cumplir con sus metas. Y finalmente tenemos la paciencia y la diligencia. El rescate de la extinción de la reinita de Kirtland no sucedió de la noche a la mañana. Hubo un periodo de 15 años entre que se levantó la alerta a realmente tener una respuesta de la población para poder
alejarse de una espiral terrible que iba a la extinción. Esto toma décadas, toma mucho tiempo, toma mucha inversión también. Entonces, asegúrense de que su organización y los individuos participando en los grupos de trabajo estén allí, totalmente comprometidos. Esto es muy importante. Si quisieran aprender más sobre el equipo de conservación de la Reinita de Kirtland, hay varias formas para hacerlo. Yo he creado una carpeta de Google Drive con algunos de nuestros documentos base. Esto incluye nuestra carta, el flujograma que les mostré, planes de conservación técnica, incluye la política del uso de los fondos de inversión, boletines y la descripción de mi trabajo. Esto está disponible para ustedes en estos links. También pueden visitar en línea al equipo de conservación de la Reinita de Kirtland y pueden enviarme emails a srules@abcbirds.org. Pueden mandarme un email si es que quieren también recibir nuestros boletines. Muchas gracias. Great job, Steve. Fantástico trabajo, Steve. Just wonderful presentation. Realmente ha sido una presentación maravillosa y muy a just a couple tiempo. remarks, but Solamente tengo first un of par de all, observaciones, pero I would just say primero open que to nada quiero questions decir from que estamos anybody abiertos a that would like preguntas to put them de in the quien chat or quisiera signal poner with your hand preguntas en el going up, chat o alzar su and Steve mano will answer para que those Steve questions as we pueda provide them to hacer him. estas But preguntas, I would just say, puede what a responder timely estas presentation, preguntas. Pero considering ha the sido fact that una we just presentación had muy oportuna at considerando our el hecho de que Species Working acabamos de Group tener en Forum in August, a good nuestro discussion foro about de grupos de structure and trabajo de las function of especies species en working agosto, groups en donde pudimos and hablar the de los work that grupos de Randy trabajo and y el Randy trabajo Detmers que and Becky Randy Keller are Devlers y doing Becky Keller to están bring haciendo forward para the poder beneficial llevar management adelante practices that las hopefully prácticas will benefit beneficiosas all the de existing gestión que species benefician working a groups todos and los grupos de give trabajo de some las distintas ideas especies y de to esta new manera se puede species obtener working groups. ideas So, para nuevos grupos de wow, trabajo de las just distintas great timely especies. Entonces, esta presentation, Steve. presentación And I realmente ha sido appreciate totalmente the oportuna y closing remarks aprecio in particular when realmente you el cierre que mentioned tuviste, especialmente cuando need to mencionaste think about this la in the long necesidad term. de It's a pensar marathon en to most esto of a this largo work that we plazo. do, Para la mayoría esto not a es sprint. una And maratón, no those es una changes do carrera take de time 100 and metros. Los patience cambios and toman diligence. tiempo, So paciencia y hats off to diligencia. you and your entire team. Entonces depende esto de ustedes y de Anyway, sus Quinn, distintos would you like equipos. to, Quinn, we got any questions ¿quisieras por or favor ver anything? si es que tenemos preguntas Yes, o and so algo you're al welcome to put your respecto? Sí. questions in the chat Pueden or poner raise your sus hand to preguntas en ask el them chat o via alzar la video mano or para audio. poder We do hacerlas en have one video, con question in video chat y audio. asking, how much Tenemos of a una pregunta priority en is el land chat que acquisition dice, on the ¿cuánto de breeding la grounds? prioridad es, está basada en Kirtland adquisición de forward in tierras this way en is las tierras de has it reproducción? really Muy easy buena pregunta. because the Realmente esto majority es of the land fácil, that is porque suitable la mayor for breeding parte de la habitat tierra has que already es been owned. hábitat It's de already been reproducción in either state ya or ha federal estado en ownership un dating back estado in some federal cases to the 1930s en los casos with the creation of desde the Huron desde Valley los National Forest. 1930 con So los there really distintos is a programas need to establecidos. acquire Realmente hay additional una acres necesidad de in the adquirir core más in the hectáreas de northeast of Michigan. conservación It's more about en el managing the norte de acres that the Michigan. agencies Aquí have necesitamos trabajar jurisdiction y over. poder gestionar That con situation la is a little tierra different más when you que get con outside of las the core. agencias. You're Esto thinking es about distinto expanding the cuando breeding grounds, vamos which is a priority for the a conservation team now. expandir esto. Justamente There is en land cuanto al rango acquisition de that is happening reproducción, hay in both adquisición de Wisconsin. I tierras que mentioned está the Nature sucediendo en Conservancy Wisconsin. project, Hablé del and proyecto also de there's Nature land acquisition that's Conservancy y happening también in hay Ontario adquisición de through tierras que se Land está Trust dando en there Ontario a that's seeking través de to fideicomisos de restore Kirtland's tierra whaler aquí, habitat en basically from donde se scratch. tiene, They are buying se está areas that creando are básicamente agricultural fields. hábitat para So they're esta trying ave basically desde full cero. ecosystem Básicamente restoration están with tratando de Kirtland's generar una whaler as kind of their restauración flagship del species hábitat that they hope total to work y la to. reinita de It's probably Kirtland going to take es them la especie 10 emblema years y tal vez les if tome things go 10 really well. años si es que las cosas So van it's a muy, muy very bien. ambitious project, Entonces es un but that proyecto does muy, muy require ambicioso, acquisition pero of land. requiere obviamente la adquisición de la tierra. All right, Falks, you have your hand up. Bien, aquí vemos una mano alzada. Hello, can you hear me? ¿Ahora me escuchan? Yes. Sí, sí. Great.
Bien, muchas gracias, Steve, por la presentación y gracias por la pregunta. Parecería que pueden haber oportunidades dentro del programa de aves migratorios para un uso creativo de la adquisición de tierras para poder crear justamente eh, aspectos que puedan facilitar el trabajo en las Bahamas. Pero también tenemos un llamado a las propuestas de este año en octubre 31 y para todos los requerimientos de NBCA van de 3-1 o 2-1 y esto es algo que en caso de que no hayan podido costear en NBCA, justamente, por favor, si tienen preguntas, pueden dirigirse a mí o a Andrea Grosse en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Guy. Parte del trabajo de Bahamas ha sido apoyado por donaciones o subvenciones de AMBCA en el pasado, pero decidimos no aplicar para el programa con el programa de la Reinita de Kirkland porque ABC tiene programas en otros lados y hay un límite de las subvenciones que podemos obtener como organización, pero es altamente probable que vayamos a aplicar en el ciclo de 2025. Genial, tenemos otra pregunta en el chat preguntando en dónde se establece, se coordina con agencias federales o estados con prácticas de silvicultura y si es que es así, ¿cómo lo hacen? Sí, sí con todo. Justamente, uno de los miembros clave del equipo de conservación es un experto en silvicultura y nos aseguremos de que esté involucrado en el grupo de trabajo. Cada vez más, ahora es miembro del comité directivo porque reconocemos más expertos en silvicultura, más allá de la pericia técnica que está representada dentro del equipo de conservación de la Reinita de Kirtland, como se espera. Y también queremos reclutar a silvicultores como representantes de la industria maderera. No los tenemos aquí todavía, pero queremos justamente tener también esta perspectiva. Hay algunos problemas en cuanto al mercado maderero que complica la gestión que sucede en territorio. Ya el pino banquecino es un producto de muy poco valor y queremos asegurarnos de que el costo de hacer la gestión no sea tan oneroso como para hacer que las agencias que establecen esto dentro de sus presupuestos no lo puedan cumplir. Otra de las cosas que está sucediendo en cuanto a una conversación más amplia con el equipo de conservación es pensar en otras especies con las que se puede generar una cogestión. Especies que se beneficiarían del trabajo de manejo, de conservación de la reinita de Kirtland. Tenemos justamente que el hábitat es muy bueno para otras especies y también tenemos el papel de arena que realmente estaba en estas áreas antes de que sea ocupado por la reinita de Kirtland. Hay plantaciones jóvenes durante los primeros años y realmente hablamos también de distintas especies que son importantes para las tribus en Michigan. Y realmente se ha llamado a las tribus para poder manejar esto en los últimos meses, como por ejemplo la liebre ártica, que es parte que se beneficiaría justamente de la gestión de hábitat de la reinita de Kirtland. Reconocemos también que ellos tienen mucho que ofrecernos a nosotros también y esperamos nosotros ofrecer estos beneficios también. Esperamos que sea una relación de beneficio mutuo. Estamos empezando estas conversaciones. Ahora, de vuelta a la pregunta original, sí, coordinamos muy de cerca en términos de todos los aspectos de la gestión
Y las agencias, incluso en sus reuniones privadas, fuera de la estructura del equipo de conservación, están viendo cómo están unas de las otras y tratando de hacer cosas juntas. Es como que, ok, vamos a hacer trabajo de prescripción aquí, quieres justamente incluir a tus hectáreas aquí. Podemos ver esta colaboración que sucede más y más en el territorio, al igual que comunicaciones de alto nivel. Yeah, Katie. Katie? Sí, Yeah. Katie, por favor. Yeah, thanks, Steve. That was Muchas really gracias, interesting. Steve. Esto ha sido muy I'm interesante. reflecting a little bit on a Estoy conversation haciendo we una had reflexión en una during the conversación que Road to tuvimos Recovery durante Forum el foro de Road recently to about Recovery working very recientemente the sobre el grupo de structure moving trabajo y la forward, and estructura we hacia discussed adelante there y the discutimos idea that much al of the respecto de success la over idea de que time mucho del is éxito en related el to the tiempo fact se that the species relaciona was al hecho de literally que la listed, and especie that kind había of sido momentum and listada energy that en came from la that. And as lista de Road to especies en Recovery as an peligro de initiative, our extinción. goal is to try Y to en prevent Road to species from being Recovery, listed, un period. And so a objetivo challenge that we es face is prevenir how to garner justamente that que se listen las motivation, especies y resources, punto. Entonces, energy ¿cómo se without that mantiene esta federal listing? motivación, And I'm wondering if recursos y having energía been sin through that tener trajectory, if you este have any ingreso de las insights especies en la on lista specifically de what, especies en peligro we of de course know money, extinción? Y resources, además, but apart from obviamente, that, what hablamos are de the dinero, key recursos, sí, pero aparte pieces de of that esto, federal ¿cuáles son listing las that you partes feel like claves de provided esta lista that federal momentum que consideran que so that dio we as a este group impulso can para que brainstorm como and think grupo about how we can generate podamos that for manejar species esto prior to para ver hitting cómo the generar listing point? esto antes de que lleguen a la lista? Bien, considero que es importante notar que el origen del equipo de conservación viene previo a las especies en peligro de extinción. Hubo un declive abrupto en la población y había una preocupación de la comunidad de conservación en Michigan y estas personas decidieron que necesitaban un grupo para poder colaborar, para trabajar en esto juntos y de allí se convirtió en un equipo federal reconocido 2 años después de haber pasado la ley sobre especies en peligro de extinción. Entonces, la motivación realmente se basa en levantar una alerta para las especies que continúan bajando el número de sus poblaciones. Comunicar que hay un sentido de urgencia aquí es importante porque es justamente lo que hizo que las cosas se muevan para la reinita de Kirtland y definitivamente recursos adicionales en términos de recursos financieros que vienen para las especies que todavía no están en la lista, pero que pueden ser especies candidatos. Yo sé que hay una subvención al respecto, no recuerdo su nombre, pero esto es para especies candidatas para poder mantenerlas fuera de la lista. Entonces, considero que podemos buscar estas oportunidades y también completar este trabajo de bird conservation con financiar los aspectos de la restauración y ayudar desde la parte privada hacia adelante, porque esto puede permitir que los financiadores públicos o privados vean que se está pensando en la especie como un representante del ecosistema que necesita ayuda. Awesome. Thank you so much. Great Genial, answer. muchas Great gracias. help to us. Maravillosa respuesta de Thank you. mucha ayuda para nosotros. Yeah, you've been through a long trajectory. Has tenido una gran trayectoria. Starting tell from, people it's- go ahead. Go Sí, ahead. I tell sí. people it's easy for Yo le me digo a la because I gente get que to para mí show es up after fácil porque 50 yo years of puedo aparecer conservation después de work and 15 take all the años, credit, de even 50 though I've años de only trabajo been de around for 2 conservación y years. tomar So I todo have el a very crédito a easy pesar de job. estar aquí solamente 2 años. Entonces mi trabajo es muy fácil, ¿no? Well, from the looks of Bueno, that presentation, you're doing a fantastic de lo job. que I se ve hope en la that presentación, carries estás forward haciendo un for trabajo sure. fantástico y espero que I don't siga see hacia any other adelante. No questions in the veo chat más or hands raised, preguntas so I'm gonna assume ni we're near manos the end. alzadas, así And it que is me about imagino the que end of estamos our llegando hour. al fin. Again, Estamos Steve, ya en la such parte a great final de nuestra hora, así que presentation, muchas and we're gracias, gonna Steve, ask you, nuevamente por la presentación actually ask you maravillosa if y we de can hecho put quiero your preguntarte si es PowerPoint que on podemos our poner tu website, PowerPoint and en if that's nuestro sitio okay. web, si es que We would esto do está that bien because I think contigo. there's some De ser benefits así, to that. pues lo So Quinn is pondremos gonna porque get hay in touch with beneficios you de and esto. Entonces, make Quinn that estará en happen. contacto And just contigo a para que reminder esto to all suceda. Y solamente un participants, recordatorio a todos los we have the participantes. future
tenemos la sesión de participación de los líderes. El 24 de septiembre, la primera hora, habrá muchas presentaciones. Está abiertos para todos. Miren el sitio web y por favor, únanse a nosotros por la primera hora de esto. El 24 de septiembre, la segunda hora, serán grupos de trabajo en sesiones más pequeñas en estas salas virtuales. Está limitado para 100 personas y creo que ya tenemos un exceso de personas registradas, así que tal vez no puedan entrar a la segunda hora, pero no quieren perderse la primera hora definitivamente. Pues va a ser genial. Y pueden recordar también que tenemos una serie que empezamos sobre la conservación de tierras privadas. Vamos a continuar con esto. Hemos tenido ya la primera que Katie Horan nos dio y estamos pensando en programar otra en un futuro cercano. Así que manténganse en contacto y continuaremos con las series en el tiempo. Continúen con nosotros y nuevamente muchas gracias a todos por su apoyo a Road to Recovery, pero aún más importante, gracias Steve por la maravillosa presentación y esperamos poder trabajar contigo, Steve, en otros asuntos a futuro. Muchas gracias nuevamente. Bien, nos vemos con todos el próximo mes o antes si es que deciden unirse a nosotros en las próximas reuniones. Gracias.